Bien, chicos, estamos hablando de todo lo que concierne al segundo libro que nos interesa. Les voy a leer algunos párrafos. Este libro es Pasaje al futuro, de Santiago Bilinkis. ¿Por qué es importante leer este libro? Porque es un autor latinoamericano, es argentino. Él ha hecho un curso en Estados Unidos y las cosas que a él le interesan y coloca en este libro son las mismas que nos interesan a nosotros en Feno 2. Una de las partes, la primera parte de Feno 2, qué es lo que puede pasar en el futuro. Ya les he comentado que yo estoy en este tipo de investigación propia desde hace muchos años, cuando yo pedí crear en la FENO 2, como si no fuera una consecución de la FENO 1, sino otra cosa diferente, y cambiando todo el programa me permitieron que fuera eso. Después, cuando hubo examen de competencia, rendí para la FENO 2 con mi propio programa, me lo permitieron, y ese es el programa que estamos llevando, ¿no? Programa de transformaciones sociales, prácticamente se podría llamar. Fenomenología de las transformaciones sociales. Más o menos ese debería ser el nombre. Pero no le hemos cambiado el nombre de Psicología Fenomenológica 2 porque es mucho lío cambiar el nombre de una materia. Entonces, en la FENO 2 estamos viendo una fenomenología del futuro, una fenomenología de las transformaciones sociales. Bilinkis estudia muy bien todo lo que tiene que ver con informática, con todo este tipo de cuestiones, robots. Hay varios capítulos interesantísimos, y él ve cómo a partir de la cibernética y la informática puede cambiar en mucho la civilización tal como la conocemos. Les voy a leer algunos capítulos de una de las partes, ya casi al final, que se llama La carrera por entender el cerebro. Hay varios capítulos interesantísimos sobre esto que yo les pido que los lean, sobre el cerebro, y van a ver por qué a mí me interesó, me sigue interesando que se pudiera crear la materia de alguna materia de neurociencia, neuropsicología. Ya después vamos a discutir el porqué de la neuropsicología, a pesar de que ya hay un par de materias de fisiología, que las da, por cierto, creo que Arturo Cardona, que sabe muy bien de neurología, él es neurocirujano. Pero yo quisiera una materia especial sobre neurociencias, no sobre neurología, no sobre la neurología aplicada a cuestión que es muy interesante, pero nosotros no somos médicos. Pero la neurociencia en general, saber neurociencia o saber neuropsicología, es interesante. Yo no me propongo hacer una cuestión en neuropsicología. Por ejemplo, hay unos neuropsicólogos que son psicólogos que trabajan juntos con neurólogos para cuestiones que se necesitan. Por ejemplo, después de una operación de cerebro, hay personas que necesitan un trabajo para poder retornar otra vez a la precisión habitual que tenían antes. Precisión para saber leer, para saber hablar, para poder tomar objetos con la mano, para poder realizar determinado tipo de movimientos o experiencias. Entonces, la parte neurológica del neurocirujano llega hasta un punto, que es la operación y algunos medicamentos, y la neuropsicología se encarga del trabajo más fino, de llegar a que la persona responda con precisión a todas aquellas actividades que tiene que realizar. Pero no me interesa ese problema porque es una cuestión más de orden médico. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan y que podamos nosotros investigar todas las posibilidades que hay de aquí al futuro para que se pueda entender mejor el cerebro humano. Ahora bien, ya hay gente que está entendiendo mejor el cerebro humano, pero ¿para qué? Para fabricar robots. Para fabricar un buen robot que se parezca mucho a un ser humano, hay que estudiar el cerebro. Entonces hay gente que está estudiando el cerebro para hacer mejores robots. Pero la búsqueda del mejor robot nos va a llevar a una investigación precisa de cómo funciona el cerebro. Y eso es muy interesante. Dice acá, el otro aspecto de desarrollar para ser inteligente a una computadora es el software. En este sentido, hay dos caminos posibles. Uno, entender muy bien el cerebro y tratar de replicarlo. Dos, entender de manera más general
cuáles son los procesos que producen la inteligencia. Estamos hablando de inteligencia aquí. El primero de los métodos ya cuenta con algunas experiencias concretas. David Darlimes es sencillamente un genio. A los 2 años aprendió a leer y a escribir solo. A los 5 había completado lo que él considera su educación primaria. A los 8 años, la secundaria. Y a esa tempranísima edad fue admitido en la universidad, obteniendo títulos de grado en computación científica y matemática a los 13 años. A los 14 se convirtió en la persona más joven de la historia en ser aceptado para un programa de posgrado en el MIT. El MIT, ustedes saben, es una organización famosa, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se creó la cibernética. Y obtuvo su máster a los 16 con promedio perfecto. O sea, a los 16 años ya tenía un masterado. Antes de cumplir 18, fue admitido en la Singularity University, donde fuimos compañeros de clase. Es decir, aquí está hablando el autor del libro de alguien que él conoció, fue compañero de clase de él. Es decir, no es un mito lo que está contando. Esta persona existió, existe, y el que está escribiendo el libro dice fue mi compañero de clase. Si lo están imaginando como un ser extraño y antisocial, no es así, es una persona encantadora a la que tuve la oportunidad de entrevistar. Se puede ver el reportaje en video en mi blog o canal de YouTube. Actualmente, como parte final de su doctorado en Harvard, David está trabajando en la creación de un gusano virtual, aprovechando el hecho de que la especie C. elegans tiene un sistema nervioso con solo 302 neuronas. El proyecto llamado Nemaloat tiene ya el mapa de todas las conexiones entre ellas e intenta ahora construir un modelo digital capaz de reproducir toda la conducta de este sencillo ser. Es decir, una vez estudiado este gusano, se va a tratar de hacer un gusano artificial, es decir, que tenga la inteligencia exacta de ese ser. Obviamente es una criatura de inteligencia limitada, pero su replicación será el primer paso hacia intentar hacerlo con criaturas más sofisticadas. También existen iniciativas para reproducir funciones puntuales del cerebro. Google, por ejemplo, realizó una experiencia para lograr el reconocimiento sencillo de imágenes. Si a un ser humano le muestran una foto de un auto, de inmediato se da cuenta de lo que es. Con las computadoras esto no es tan fácil. Así que los investigadores conectaron 16.000 computadoras y les mostraron millones de videos de YouTube. Con una serie de algoritmos lograron que la red pudiera identificar por sus propios medios el concepto de gato. Es decir, luego de ver los miles de felinos que aparecieron en videos previos, pudieron determinar si una nueva imagen era o no un gato. Cerebros en Silicio, un proyecto de la Universidad de Stanford, generó un simulador cerebral que combina la computación analógica y digital para emular gran parte de los procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro. Actualmente, a través de su plataforma, NeuroGrid, el sistema simula 1 millón de neuronas conectadas entre sí por 1.000 millones de sinapsis. La meta de este modelado es aprender más sobre el cerebro y eventualmente replicarlo en una computadora. Otro proyecto es el Blue Brain Project, cuyo objetivo es estudiar la estructura del cerebro de mamíferos a partir de una simulación completa a nivel molecular. Esta ingeniería reversa, aseguran sus creadores, permitirá avanzar en el entendimiento del funcionamiento del cerebro, así como estudiar sus disfunciones. La iniciativa, nacida en 2005, está a cargo del neurólogo sudafricano Henry Markram. Es financiada por el gobierno suizo y la Comisión Europea y cuenta con el apoyo de IBM. Surgido a partir del esfuerzo anterior y liderado también por Markram en Suiza, el Human Brain Project aglutina a universidades e investigadores de toda Europa y tiene como objetivo aplicar los aprendizajes del Blue Brain Project para comprender el cerebro humano y sus enfermedades y emular sus capacidades computacionales. Sin embargo, contrariamente a este enunciado, sus integrantes se quejan de que estamos entendiendo el cerebro humano demasiado rápido. Cada año se elaboran unos 60.000 papers sobre el tema. Escuchen esto, un paper es un trabajo de investigación. Cada año se elaboran unos 60.000 papers sobre el tema
y los investigadores no dan abasto incorporar, para incorporar todo ese contenido en sus proyectos. Con un costo total de 1.200 millones de euros, los proyectos de Markram representan la apuesta más seria de simular un cerebro humano en una computadora. El neurólogo estima que lo logrará en 2023. Bien, después viene explorando los mecanismos de la inteligencia. El segundo camino es obtener inteligencia, entendiendo la inteligencia misma, sin intentar replicar un cerebro. Es el camino menos transitado hasta este momento. Basarse en los principios y no en la imitación es más difícil, pero los resultados posiblemente sean más potentes. Va a explicar después una serie de mecanismos, cómo se hacen con los aviones, cómo se hace con un auto inteligente para que sepa dónde tiene que ir. Entonces, hay dos vías por las cuales se está tratando de estudiar la inteligencia. La vía del cerebro humano, replicando el cerebro, y la vía de directamente fabricar máquinas y ver cómo las máquinas pueden llegar a crear una simulación cerebral sin parecerse un cerebro, sino hacer otra cosa que no parezca un cerebro, pero que tenga las mismas funciones. Como ustedes se dan cuenta, chicos, se está trabajando en esto de manera increíble. Y si bien tenemos el problema de la pandemia, podemos pensar que a raíz de la pandemia, algunos de estos proyectos tal vez se van a lentificar, es decir, habrá menos dinero para estos proyectos y estos proyectos van a ir más lentos. Pero no creo que estos proyectos se detengan, estos proyectos van a seguir. Es decir, el cálculo normal que tenemos hasta ahora es que a pesar de la pandemia no va a morir tanta gente como para que se termine la humanidad. Entonces tenemos que pensar en términos positivos, en términos de la humanidad que va a seguir. Yo les pido que ustedes mismos piensen en términos positivos. Todos ustedes van a seguir. Ustedes son la humanidad del futuro. Es cierto que hay un bicho más potente ahora que está fregando a la gente, agarra a gente joven también, o sea, es una variante más feroz. Pero para eso hay que vacunarse, hay que seguir todas las indicaciones posibles para poder seguir vivos y veremos si seguimos vivos. Pero matemáticamente hablando, se va a llegar a detener la pandemia y va a seguir habiendo millones de personas en este mundo. No hay problema con eso. Entonces, el mundo futuro, el mundo que nos espera, es un mundo interesantísimo que tiene que ver con proyectos de largo alcance sobre la inteligencia humana, sobre cómo funciona el cerebro, sobre la posibilidad de crear robots muy parecidos al ser humano que le ayuden al ser humano. Ustedes saben que mi sueño, un sueño que tiene que ver con la idea de revolución y con la idea de dos revoluciones, la revolución científica y la revolución social. La idea mía, ya la he expresado algunas veces, es que los robots hagan que desaparezca la clase obrera y la gente que está en la clase obrera pase a ser la clase inteligente, la clase intelectual, ¿no es cierto? Ya no hay por qué tener obreros para trabajos pesados, las máquinas lo pueden hacer. Yo estoy plenamente de acuerdo y feliz de que se hagan investigaciones para hacer robots inteligentes o máquinas enormes capaces de hacer trabajos de ingeniería que requieren mucho poder en lugar de emplear la fuerza física. Ustedes saben que empleamos muchas máquinas. Ustedes saben que hay personas que manejan algunas, algunas máquinas que son capaces de levantar pesos enormes, ¿no es cierto? Ya hay un hombre detrás de una especie de tractor que puede hacer cosas muy interesantes. Entonces, ya hay máquinas que están, hay mucho para que no haya tampoco tanta gente muerta o tanta gente inutilizada por trabajos de mucho esfuerzo, de un esfuerzo infame que no se le debería pedir a un ser humano. Entonces ya hay máquinas que lo pueden hacer. Ya hemos avanzado bastante en eso. Y ese avance permite pensar que el avance va a continuar y que todas las máquinas que podemos usar
van a reemplazar al ser humano en muchas cosas que tienen que ver con lo que se llama trabajo manual, trabajo pesado, ¿no es cierto? En la agricultura, en la limpieza de las calles, en, en las cuestiones que tienen que ser marítimas, en lo que es cargar pesos, etcétera, etcétera. Todos estos trabajos que pueden ser peligrosos o pesados tienen que ser hechos por máquinas, por robots o máquinas robotizadas. La palabra robot viene de una novela donde se emplea ese nombre que es un acróstico, este, pero ya se ha hecho popular la palabra robot, la utilizamos, entonces utilizamos la palabra robot para referirnos a un ser cibernético, no mecánico, cibernético, que puede reemplazar a un ser humano, puede tener casi las mismas funciones que un ser humano y que eventualmente podría parecerse a un ser humano, si es que nosotros consideramos que queremos que el robot se parezca a un ser humano. Entonces podemos hacerlo físicamente parecido a un ser humano, pero es un robot. Hay varias películas acerca de esto. Eh, las películas generalmente tratan de ser un poco trágicas o con mucha aventura. ¿Para qué? Para atraer público, ¿no es cierto? Una película aburrida no atrae a nadie. Entonces, en todas las películas hay siempre algún problema de peligros, de amenazas, para que la gente se asuste y ese asusto sea la adrenalina que le permite a la persona seguir viendo la película. Y después, he visto una película genial, pasa esto y esto y esto. En realidad no pasa nada, pero en la película pasa. Así que hay que tener cuidado también con las películas que se ven. Hay películas hermosas que se han hecho sobre este tema, pero que están con el asunto de que los robots se revolucionan, son más que los humanos y quieren dominar a los humanos. Toda esa estúpida analogía que los seres humanos hacemos con seres posibles que nos van a combatir y por lo tanto los tenemos que combatir nosotros. Siempre los extraterrestres son malos, rara vez son buenos, ¿no ven? Es una estupidez. Esa estupidez está basada en la estupidez humana. A ver, nosotros sabemos que antiguamente los egipcios dominaron a muchos otros pueblos, estaban mejor organizados. Los griegos dominaron a otros pueblos, los macedonios dominaron a los griegos, los romanos dominaron a los macedonios y a todos los que habían antes, inclusive a los egipcios. Y después, a partir de la Edad Media, se completó lo que hoy en día se llama Europa. La Edad Media es lo que podríamos llamar la conformación de Europa. Y Europa, como país más inteligente, es el país donde todo el mundo estuvo peleando con todo el mundo. Inglaterra contra Francia, Francia también contra Alemania, contra Rusia, este, Alemania también contra Rusia, o todos contra Polonia, etcétera, etcétera. Han habido muchísimas guerras entre los mismos europeos. No sé, si las guerras producen más inteligencia, dirían que los europeos son más inteligentes porque han tenido muchas guerras, pero ese razonamiento me parece equivocado. Yo diría que si los europeos hubieran sido menos estúpidos y no hubieran empleado guerras, hubieran acelerado mucho más el estudio de la ciencia. Yo no estoy de acuerdo con que las guerras sirven para que se acelere la ciencia. Yo pienso que la ciencia se puede acelerar sin guerras. Lo estamos haciendo ahora. Eh, entonces, ¿para qué les hablo de este capítulo, especialmente en este libro? Es porque la idea es cómo podemos ser más inteligentes de los que somos o cómo podemos hacer máquinas muy inteligentes que nos reemplacen a nosotros en muchas tareas también. Ustedes saben que para hacer los cálculos, para poder enviar eh, un par de hombres o tres hombres a la Luna, hacer viajes interestelares, se necesitan cálculos increíblemente complejos. Y esos cálculos se lograron en parte gracias a una mujer que hizo los primeros cálculos para llegar a la Luna y gracias a una computadora que pudo completar los cálculos de esta persona. Entonces, tanto una persona muy inteligente como una computadora inteligente fueron necesarios para poder hacer los cálculos necesarios, que son muchos y complejos, para poder enviar personas a la Luna, a hacer ese viaje. Entonces se imaginarán que para
hacer un cálculo de cómo llevamos personas a Marte, todo esto, se necesitan computadoras muy inteligentes y muy veloces, y también ayudadas por personas inteligentes. Para hacer una computadora inteligente se necesitan personas inteligentes. Por eso es que este autor les habla de este chico genial, que desde pequeñito aprendió a leer solo y hizo la escuela primaria y secundaria a una velocidad tremenda, y cuando era adolescente ya tenía un doctorado. Entonces, estos genios son los que de alguna manera tienen la capacidad también de emplear su inteligencia en estudiar la inteligencia. Entonces estudian la inteligencia en sus rasgos generales para aplicarlas después en cuestiones de cibernética, de informática, de la creación de nuevas computadoras, de la creación de robots, de la creación eh, de cualquier especie de invento que, utilizando todos los recursos de la informática y de la robótica, puede hacer nuevos instrumentos para que nosotros estemos mejor. Eh, no hay la revolución de los robots, eso es mentira. Los robots son hechos por seres humanos, así que la inteligencia del robot no puede ir más lejos que la inteligencia del mismo ser humano. Pero lo que a mí me interesa es la posibilidad de que nosotros mismos, como seres humanos, tengamos la posibilidad de ampliar nuestra inteligencia con mayor capacidad de absorción de conocimientos. Ya les dije que me interesaría mucho, lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, me interesaría la posibilidad de que se pueda leer más rápido, es decir, que la información pase directamente al cerebro. Se puede pensar que esa información que pasa directamente al cerebro, sin pasar previamente por la lectura, puede ser una información desordenada o una información que no se comprende bien. Porque yo leo un libro y si algo no lo comprendo bien, lo leo de nuevo. Hay párrafos que por ahí los leo tan rápido que digo, no, a ver, si hacemos una recurrencia de lectura para entender mejor ese párrafo o alguna frase que no la entendimos por leer muy rápido. Entonces, evidentemente, hay mucho camino que recorrer para llegar a este sueño mío de que podamos tener la información ya directamente en el cerebro. Ya tenemos un montón de información en un teléfono celular. Eh, alguna vez discutí con una chica joven, una chica de la universidad, no de San Simón, de otra universidad privada. Y estábamos hablando sobre algún asunto de la Biblia, y la chica, para estar segura, agarró su teléfono celular y ella tenía la Biblia en su teléfono celular. Eh, la Biblia son demasiadas páginas, pero ella lo tenía descargado en su celular, así que buscó ahí y encontró lo que queríamos buscar acerca de la Biblia. Eh, entonces casi como que nos vamos acercando a esta cuestión, porque imagínense en otras épocas, buscar en una biblioteca un libro, por ejemplo, yo tengo una enciclopedia de 12 tomos grandes de otras épocas cuando no había computadoras, y yo llegué a tener mucha habilidad para buscar rápidamente información en esa enciclopedia, ¿no es cierto? Eh, Cuando todavía no habían computadoras, mi hija mayor, que ahora ya está en Australia, ella tiene sus hijos, casada allí. Mi hija mayor, ella estudió economía y a veces en sus estudios ella me hacía preguntas de cosas que no sabía cómo encontrar y yo buscaba en mi enciclopedia. A veces he tardado no más de 4 o 5 minutos en obtener la información que se requería y darle a mi hija, ¿sí? Y a veces menos, ¿no? Es decir, que yo ya estaba funcionando como una especie de computadora, este, una computadora casera, digamos, ¿no es cierto? Yo tenía mis 12 tomos, los conocía bastante bien, sabía dónde había que buscar y casi de inmediato le encontraba a mi hija aquella cosa que queríamos encontrar,
concepto, aquella palabra, aquella información. Pero ahora las computadoras lo hacen de manera más rápida, más tranquila, podemos estar sentados buscando algo sin necesidad de estar trotando para buscar el tomo 1, el tomo 6, el tomo 2. Y eso me parece un adelanto increíble, ¿no es cierto? Que tengamos un aparato en el cual podamos buscar cualquier información, ¿no es cierto? En el celular podemos buscar una palabra. ¿Qué significa esta palabra? Vas a tu celular, buscas, obtienes la palabra, listo, y sigues leyendo. Fantástico. La pregunta es, ¿podemos ir más allá de eso? ¿Mm? ¿Podemos incorporar de manera correcta, ojo, esa es la clave, de manera correcta, una gran cantidad de información sin leerla, sin perder tiempo leyendo? Si lo pudiéramos hacer, podríamos acelerar las cosas de tal manera que no necesitaríamos estar 5 años en la universidad. Esto yo lo propongo para gente que va a la universidad. No propondría este sistema para personas más jóvenes, a menos que sepamos si el cerebro de esas personas es como el cerebro de ese chico genio. ¿Por qué? Y ahí viene mi interés de cómo funciona el cerebro. No podemos meter el cerebro una información que el cerebro tal vez no la comprenda. ¿Para qué necesitaríamos información de algo que no comprendemos? Primero deberíamos dotar a nuestro cerebro de una capacidad de comprensión, que a eso hay que llegar con los robots. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para las matemáticas. Lo he intentado, algunas veces me ha ido bien, otras mal. No soy perfecto de ninguna manera en matemáticas. Tampoco en idiomas. Leo más o menos un poco de inglés, francés, italiano, portugués, pero me cuesta leer literatura propiamente dicha, ¿no es cierto? Narrativa, poesía. Ahí el lenguaje se usa de manera muy elaborada. Entonces a veces prefiero leer traducciones y después, si encuentro, busco el texto original. Pero, aprender matemáticas, aprender idiomas, eh, puede resultar difícil, pero a otras personas les resulta difícil aprender historia, literatura, arte, tener ciertos conceptos generales sobre filosofía, sobre lógica. Y ahí a mí me ha ido muy bien. En esa área yo me desenvuelvo muy bien. Y hasta ahora he tenido bastante buena memoria. Claro, ya voy a cumplir 75 años y tengo que tener cuidado ahora con cómo, cómo refuerzo mi capacidad lingüística, cómo refuerzo mi capacidad memorística para poder eh, seguir leyendo y recordar lo que leo, ¿no es cierto? Porque cuando tú lees muchos libros desde mucho tiempo, llega un momento en que no recuerdas muy bien el libro que has leído hace 20 años atrás, 40 años atrás, y eso es una pena. Entonces, por eso a mí me interesan mucho todas estas investigaciones que se están haciendo para incorporar a nuestro organismo, a nuestro ser humano, tal como somos, formas de mejorarlo, de mejorar su rendimiento, de mejorar su salud incluso. Seres humanos más inteligentes, con más memoria, con más capacidad, con más salud. Esto para mí sería mucho más importante o tan importante como el hecho de crear un robot, ¿no es cierto? Porque creas un robot y bueno, aplausos por el robot, pero ¿qué pasa con el ser humano? Lo que a mí me interesa como ser humano es todas estas cuestiones que hagan mejor al ser humano, ¿me entienden, chicos? Como psicólogo, yo voy a tratar no de aplaudir de que hagan un buen robot, sino de que mejoren a un ser humano, que este mismo ser humano pueda vivir más tiempo, no que pueda vivir 200 años sin motivo, que un ser humano pueda vivir más tiempo, siendo más inteligente, más sano, con más resistencia a las enfermedades y con mayor creatividad. Hay un punto en el que no me animo a pronosticar absolutamente nada, ese es el punto más difícil. Si los seres humanos vamos a ser en un futuro mejores, más buenos o habrán todavía psicópatas, gente destructiva, violadores, etcétera, etcétera. Y habría que investigar bien hasta qué punto eh, el origen de estas psicopatías, de esta gente criminal, es una cuestión
química, hereditaria o simplemente social. Hay que investigar todo esto. Nosotros como psicólogos deberíamos estarlo investigando junto con los psiquiatras. Y no es, fíjense chicos, esto es muy importante lo que les voy a decir, no es solamente la preocupación de los psicópatas que hay en el mundo, ¿no es cierto? Hay un violador de mujeres, por ahí lo agarramos y bueno, lo metemos preso. En Estados Unidos lo pueden mandar a, a la silla eléctrica. No, el problema es cuando hay psicópatas en un gobierno, como el gobierno de Hitler. Ustedes saben, el gobierno de Hitler siempre se lo toma como referencia para todo lo que es malo en cuestión de política, ¿no es cierto? Entonces el gobierno de Hitler, el nazismo, representó una fase muy terrorífica para toda la humanidad. El tipo se juntó con otros que odiaban a los judíos, han matado millones de judíos, ¿sí? No importa las cifras si son 6, 8 o 9 millones, pero el hecho de que haya matado 6 millones de judíos es increíble. Ha matado 6 millones de personas. Piensen ustedes lo que es un millón, hablar de un millón de personas. Si la pandemia mata a 6 millones de personas, eso se va a considerar como algo infinitamente trágico para toda la humanidad. Infinitamente trágico, si murieran 6 millones de personas por la pandemia. Sin embargo, esto ya sucedió. Murieron 6 millones de personas, y no por la pandemia, sino por Hitler. Hitler hizo matar a 6 millones de personas. Yo creo que son más, pero digamos, en la discusión, 6 millones de personas. En la Argentina, los militares al mando de Videla mataron aproximadamente, hicieron desaparecer a 30.000 personas. Algunos dicen que son menos, otros dicen que esa es la cifra, otros que son más. Bajemos la cifra, digamos que hayan sido 20.000, 15.000. Lo mismo, es una cifra extraordinaria para mantener aparentemente una época de paz y mientras tanto, por las noches, como es un estado de sitio, por las noches ir los militares a una casa, raptar a las personas que quieren hacer desaparecer o que quieren investigar, las llevan a un lugar bastante horrible, les hacen preguntas, las torturan y después, si ven que por las torturas la persona murió, la entierran en algún lugar, la hacen desaparecer. O podría ser también que obtengan información. De todas maneras, obtienes la información de una persona y si la persona está muy torturada y está muy mal y tú piensas que esa persona ya no va a ser útil para nada, la exterminas, la matas, de cualquier manera. En la Argentina una forma que encontraron fue hundir a las personas en el agua. Les ponían una inyección para que no estuvieran totalmente dormidos, sino ni muy conscientes ni poco conscientes, poco conscientes. Entonces con esa inyección las personas estaban poco conscientes y les ataban una carga muy pesada, piedra o algo así, cemento, a los pies y las lanzaban desde un avión. Obviamente la persona caía en el mar y ese peso los arrastraba hasta el fondo del mar y las personas estaban todavía medio conscientes como para que se ahoguen, como para que sufran. Eso se hizo en la Argentina en la época de los militares. Se mató gente de esa manera, muchas personas. Eran los llamados aviones de la muerte. Lo más chistoso es que siempre había un sacerdote bendiciendo a los pilotos que iban en esos aviones de la muerte, para que pudieran matar bien a esas personas que eran malas según la iglesia. La iglesia católica también tiene que pasar factura, hay que hacerle pasar factura a la iglesia de todas las maldades que ha cometido en tantos siglos. Y entiéndame que esto no tiene que ver con la religión. Una persona, si me encuentro con una persona que cree en Dios, Jesucristo, todo aquello, le respeto mucho, pero lo que estoy hablando es de la acción política de la Iglesia Católica, que ha sido terrible a lo largo de siglos, hasta el siglo XX, en la Argentina misma. ¿Cómo puedes pensar que un sacerdote va a bendecir a un aviador
que va a llevar en un avión varias personas a las cuales las van a arrojar al mar, medio inconscientes, con un peso, una piedra ahí entre los pies para que se hunda, matarlas de esa manera, y que eso pueda ser bendecido, digamos. No puedes pensar que tú dices, ese cura está loco. No, el cura no estaba loco, la iglesia estaba loca. La iglesia católica ha cometido crímenes terribles, terribles. Entonces, la idea es, chicos, ¿podemos terminar con esto? ¿Podemos terminar con la maldad individual, política, casual, no casual, planificada? Esa es la pregunta ética más fregada. ¿Podemos los seres humanos hacer algo para que los seres humanos seamos buenos? Al decir buenos no quiero decir tontos, inocentes, porque se malinterpreta esta palabra, chicos. Parece que ser bueno es ser tonto. No, yo no creo eso. Yo creo que una superación de la humanidad tiene que hacernos fuertes como para poder defendernos de cualquier cosa, pero sanos como para no usar esa fuerza entre nosotros a la mala, digamos, para que la humanidad no sea una humanidad criminal, donde uno se maten a otros permanentemente. Entonces quiero advertirles, creo que ustedes se dan cuenta, que a través de toda la FENO 2, yo voy a insistir mucho con el tema de la ética. Por ahora no tenemos otra posibilidad, chicos, la ética. No sabemos muy bien de qué se trata todo esto, pero existe la posibilidad de la ética. Existe la posibilidad de no ser dañino, de no ser destructor, de no ser criminal, de no ser violador. Existe esa posibilidad y se supone que esa posibilidad hay que ejercitarla. Por eso es que un poco hay una gran atracción, a veces es una moda nomás, ¿no? Pero hay una gran atracción por todas las disciplinas orientales, las disciplinas de la India, de Japón, sobre el budismo zen, sobre las disciplinas de Oriente, diferentes tipos de budismo. El budismo, sobre todo, es una filosofía, digamos, más que religión, muy interesante en el sentido de buscar la paz interior y la paz exterior. El budismo representa una de las mejores posibilidades de estudiar cómo un ser humano podría superarse a sí mismo y ser fuerte sin ser destructivo. Esa sería la idea, ¿no es cierto? Hay muchas secciones del budismo que han pasado a otros lugares de Oriente. Entonces, tenemos el budismo zen que se emplea en Japón, o el budismo taiwanés, o el budismo que se ha empleado en los Himalayas, este, eh, con una religión bastante interesante. Eh, y fíjense, el, el último Dalai Lama, antes de que los comunistas invadieran el Tíbet, vive todavía, creo que vive en Francia, y ha sido entrevistado muchas veces. Y hay algunos autores interesantes que nosotros vamos a estudiar, especialmente el último autor que vamos a estudiar, Varela, que es un chileno que tuvo mucha relevancia trabajando con Maturana. Varela después se dedicó justamente a este tipo de cuestiones y él entrevistó al Dalai Lama y logró que él acepte el Dalai Lama charlar con varios filósofos y científicos occidentales. Y hay 3 o 4 libros de los diálogos de estos científicos con el Dalai Lama. En un momento le preguntan al Dalai Lama si los libros del budismo en algún momento, ¿no? Si el Tao o los libros del budismo eh, chocan con la ciencia, si la ciencia dice una cosa y esos libros sagrados dicen otra, ¿no? ¿Usted qué haría? Dice, en ese caso hay que modificar los libros sagrados. Respuesta fabulosa. El Dalai Lama cree en la ciencia. Y el Dalai Lama dice, si la ciencia desmiente alguna parte de los libros sagrados, hay que modificar los libros sagrados. Es decir, no son tan sagrados, ¿no es cierto? Hay una sabiduría que se ha aplicado durante mucho, mucho tiempo, en siglos anteriores, donde no existía la ciencia tal como la conocemos ahora.
El Dalai Lama es un tipo abierto a la ciencia. Dice, hasta ahora los libros sagrados nos han servido para muchas cosas. Pero, si en un momento determinado la ciencia dice algo y desmiente algo que decían los libros sagrados, hay que modificar los libros sagrados, no son tan sagrados. ¿Sí? Hay que modificar parte del taoísmo o parte del budismo. O sea, hay un librito que el que quiera yo se lo puedo dar, se lo dieron unos alumnos el año pasado para fotocopiar, que tiene que ver con una investigación que hizo un psicólogo psiquiatra con un neurólogo acerca de qué importancia podía tener la meditación para cambiar en algo la vida de las personas. Entonces hicieron una investigación sobre monjes que habían meditado casi toda su vida, a ver cuáles eran los efectos de la meditación. Entonces han visto diferentes monjas que hacían diferentes tipos de meditación y han hecho estudios neurológicos. ¿Sí? Les han pedido que estén en un estado de paz, de calma, de meditación o de oración. Y mientras tanto les han puesto electrodos por todas partes, han medido todo lo que era medible. Y al final, esto ha durado un tiempo largo, años, han llegado a algunas conclusiones muy interesantes. La más interesante de todas, la más interesante de todas, es que ellos comprobaron que es cierto que determinado tipo de actividades, como la meditación, puede producir más neuronas. Sí, han escuchado bien. La meditación puede producir más neuronas. No solamente hace que la red neuronal trabaje mejor, sino que pueden producir mayores redes neuronales. Se sabe que el cerebro puede producir también más neuronas. No es que las neuronas se terminan y ahí acaba todo. No, el cerebro puede producir también neuronas nuevas. Y eso lo hace mediante estimulación o, en el caso de los meditantes, mediante la meditación de muchos años. Y esa meditación, lo mínimo que te produce es un estado de paz, de tranquilidad, pero al mismo tiempo hay que combinarlo con ejercicios de esfuerzo para que la persona se sienta tranquila, bien, ¿no es cierto? Sabe lo que tiene que hacer, lo hace, está absolutamente despierta, aunque tenga 80 años, 90 años. Hay monjes tibetanos viejitos, de 90 y tantos años, que se mantienen, la mayoría de ellos, bastante ágiles, especialmente en cuestiones de inteligencia. Hablan muy bien, entienden muy bien todo, leen, hacen su meditación, hacen algún trabajo. Y eso es a partir del estudio de la meditación. La meditación Zen, la meditación... Hay varios tipos de meditación que no nos vamos a poner en eso ahora, pero hay cualquier cantidad de información acerca de esto, chicos, ustedes pueden informarse. Hay muchas formas de meditación o de oración o de ejercicios que se ha aprendido cada vez más de las disciplinas orientales. Les digo disciplinas porque quiero separar lo que es una disciplina de una religión. La religión generalmente va a un problema de fe, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay gente que tiene fe en Dios, fe en la iglesia y listo, y ahí para la cosa. Entonces esa persona puede hacer cualquier cosa por la fe. Pero en el budismo zen, por ejemplo, la fe no es importante. Lo que es importante es el ejercicio casi metódico de dejar la mente en blanco y estar atento a la realidad. Y eso implica o da como consecuencia también una moral diferente. Por ejemplo, hay una frase muy bonita en estas cuestiones. Maestro en una de esas disciplinas se llama Aharat. Aharat. Y hay un libro donde dice Sarat, dice de sí mismo que él es un Aharat. Eso significa que no es un buen Aharat, porque él ya está tomando esa sabiduría que tiene como algo muy especial, como para que él se pudiera sentir superior. Entonces, un verdadero maestro ni siquiera
dice de sí mismo que es un gran maestro, ni mucho menos. Simplemente vive, hace lo que tiene que hacer, ayuda a quien tiene que ayudar, hace todo lo que puede para mejorar a la humanidad, pero nunca dice de sí mismo soy un maestro, ¿no es cierto? Soy poderoso en esto, sé esto, o yo puedo hacer esto. ¿No? No, si un Arhat dice de sí mismo que es un Arhat, eso muestra que no es un Arhat, no es todavía un maestro. Concepto muy diferente al de una persona a la que yo escuché y vi hace años, no voy a decir quién, dónde ni cuándo, que en una presentación de libros, donde esta persona estaba presentando uno de sus propios libros, esta persona le dijo a todos los estudiantes, porque eran estudiantes los que ven allí más que docentes, dijo, yo les pediría por favor que me llamen doctor. Está bien que me llamen por mi nombre, está lindo, me gusta, es un signo de confianza, pero yo he hecho un doctorado y pediría por favor que a partir de ahora me llamen doctor. Ah, yo no supe qué hacer porque yo estaba en la mesa también acompañando a estas personas para presentar ese libro. Yo quería desaparecer debajo de la mesa, quería esfumarme, convertirme en aire, porque me dio mucha vergüenza de que esta persona diga eso, ¿no es cierto? Eh, yo no tengo doctorados, pero si tuviera doctorados preferiría que la gente me llame Mario. Aún cuando era licenciado, no quería que me llamen licenciado, Mario nada más. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Listo. O Alberto, que es el nombre que me gustaría más que me llamara. ¿Qué tal, Alberto? Ya, listo. Nada más. ¿Para qué quieres presumir de títulos? Es más, conozco gente que ha hecho doctorados en lugares donde yo sé que no son buenos doctorados. Eso más, además, ¿no? Entonces, nos falta mucho por aprender, especialmente de los orientales. Habría muchas cosas que aprender. Les aconsejo que lean algunos libros sobre estas cuestiones. Yo tengo varios. Si alguna persona se interesa, le puedo, no prestar, pero le haré fotocopias, porque he perdido cientos de libros prestando, ¿no es cierto? No todos los libros he perdido prestando. Valga la aclaración, un paréntesis. Cuando hubo el golpe de García Mesa, empezaron a corretear mucha gente y al igual que en la Argentina, cuando tenían dudas, se metían en la casa de alguien y si encontraban que tenían libros que ellos consideraban subversivos, llevaban a la persona presa y por ahí desaparecía. Eso me contaron mis amigos argentinos porque yo no estuve en Argentina en esa época, estuve acá en Bolivia. Pero en Bolivia hubo el golpe de García Mesa que fue muy parecido. Duró menos tiempo, pero fue muy duro, muy brutal. En ese golpe de García Mesa mataron a muchos grandes políticos bolivianos, ¿sí? Una buena cantidad. Ellos mataron también a Luis Espinal, que era mi amigo. Entonces, por consejos familiares, agarré todos mis libros que trataban sobre marxismo, anarquismo, revolución, etcétera, 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 y los metí en una bolsa porque un amigo me dijo que él tenía un lugar en el campo, lejos, una estancia por allá, donde nadie iba a llegar. Y era una bolsa entera de libros. Me dijo, cuando pase todo este peligro, te los retorno. Ah, listo, no me los retornó nunca más. Así que ahí perdí una gran parte de la revolución. La revolución se fue con mis libros. Pero bueno, a lo que voy es a esto, chicos. ¿Cuáles son los mecanismos de la inteligencia y para qué nos serviría entender los mecanismos de la inteligencia? Para poder no solamente ser más inteligentes, sino para poder vivir en un mundo nuevo en el cual nosotros podamos captar más cosas y producir más cosas interesantes para la humanidad. Pero esto, como les decía recién, va de la mano, ¿no es cierto?, con la posibilidad, y ahí sí que hay un silencio total, ¿no es cierto?, porque no sabemos todavía cómo hacer, sobre la ética. Está bien, ¿un robot tiene ética? Podríamos preguntarnos. Si preparas al robot para que tenga ética, la va a tener. Pero ¿qué entendemos por ética? El robot debería tener una inteligencia tan superior que él sepa cuáles son los actos éticos.
y cómo esos actos éticos pueden dispararse, pueden salir de una persona ética. Por eso creo que el último libro que entendemos que vamos a leer es sobre ética y cómo Varela nos explica que la ética tiene que surgir, es decir, tiene que haber un ejercicio interno de la ética para que la ética surja como una consecuencia, no como un esfuerzo. No es el asunto de estar metido religiosamente diciendo quiero ser ético, Dios mío, hazme ético. No, no es así. Pero hay un trabajo interno que sí hay que hacer como una especie de ejercicio interior y se puede conseguir, me imagino yo, a través de estas disciplinas como las les acabo de decir, este budismo zen, algunas disciplinas orientales. Parece que estas disciplinas son mejores para obtener este resultado. Porque, ¿qué ética podemos nosotros sacar de las religiones occidentales que se han perseguido unas a otras? Incluso de las religiones eh, orientales que se basaron en lo occidental, digamos. Para empezar, el cristianismo es oriental. Empecemos por ahí porque hay una tremenda confusión a este respecto. Jesucristo era judío y todo lo que tiene que ver con Judea, con esa zona del oriente, es oriental, no es occidental. La Iglesia Católica es occidental, basada en las enseñanzas de Jesucristo. Pero Jesucristo, el ser histórico que pensamos que existió, y todo su recorrido, es en Oriente, es en Oriente, en muchos de esos espacios donde ahora está Israel. De ahí era Jesucristo. Y por lo tanto, hasta cierto punto se puede considerar que Jesucristo era oriental, es decir, no es occidental. La enseñanza de Jesús, la vida de él, no tiene que ver con Occidente, sino con Oriente. Es más, eh, ustedes saben que Mahoma, el creador de todo el mundo musulmán, Mahoma era árabe, ¿no es cierto? Muy bien. Pero Mahoma basó sus enseñanzas en las enseñanzas del cristianismo y en las enseñanzas hebreas, las enseñanzas del judaísmo. Judaísmo y cristianismo están dentro de la religión musulmana, porque Mahoma dijo, ya Dios se le presentó a Moisés, a Abraham, a Moisés, pero el pueblo no hizo caso. Se le presentó y envió a Jesús, y el pueblo no hizo caso. Yo he hablado con Dios, y a mí sí me van a hacer caso porque yo voy a ir con la palabra y con la espada, con las armas. Van a tener que hacer caso. Es decir, imponer la palabra de Dios, pero a la mala, digamos, ¿no? Eh, Esa es la esencia de la lógica musulmana eh, encarnada en el mismo Mahoma. O sea, Mahoma no era un tipo tranquilo. Eh, Mahoma, hasta donde sabemos, era casi analfabeto. Otras personas fueron las que escribieron este, el libro. Si alguien quiere, yo tengo el libro sagrado en castellano, ¿no? Que, ojo, leer el libro sagrado de Mahoma en otro idioma que no sea el árabe no tiene mucho interés. Por eso es que Mahoma a todos los pueblos que conquistó les obligó a aprender el idioma árabe, porque según él Dios no iba a escuchar si no se hacían las oraciones en ese idioma. Si hacías todas las oraciones eh, en otro idioma que no fuera el idioma árabe, Dios no escucha. Así que les enseñaron árabe. Por eso es que muchas personas que están dentro de la cultura árabe han escrito en árabe, han leído en árabe, pero no son árabes originales, ¿se dan cuenta? No son, digamos así, genéticamente del pueblo árabe, no proceden de ese. Son otros pueblos a los que Mahoma conquistó y les impuso la cultura árabe. Ser musulmán implicaba aceptar la cultura árabe.
Y esto es muy interesante, Mahoma no les obligaba a los demás a renunciar a su cultura previa. Puedes tener tu cultura previa, tu idioma previo, pero tienes que aprender árabe y tienes que aprender el Corán, porque el Corán es el libro sagrado. El Corán es el libro de las cosas que Dios me ha dicho a mí. Y aquí las tengo anotadas. Todas las cosas que Dios me ha dicho a mí están acá, en el libro sagrado. Entonces el Corán debe recitarse en árabe. No se puede leer ni recitar en otro idioma. Puedes entenderlo en otro idioma, pero si no lo recitas en árabe, Dios no te escucha. Entonces tienes que aprender árabe. Son cuestiones que se pensaban en esa época. Entonces le aclaro esto para que no crean que cualquier persona que habla en árabe es musulmana, ni cualquier persona musulmana es árabe. Son dos cosas diferentes. Ser árabe es pertenecer a Arabia, es haber nacido en Arabia o en algún lugar que tiene que ver con lo que fue Arabia. Eso es ser árabe, geográficamente hablando, históricamente hablando. Otra cosa es ser musulmán. Ser musulmán es pertenecer a la religión musulmana que hizo Mahoma con el Corán, que es el libro sagrado. Y esa persona musulmana puede ser de cualquier país. Puedes vivir en Bolivia y ser musulmán, no árabe, ¿no es cierto? Y puede ser árabe y no ser musulmán. Hay muchos árabes que no son musulmanes. Hay gente que está en toda la lógica, incluso de la cultura árabe, sin ser musulmanes. Ser musulmán es una religión. Ser árabe es una cuestión de cultura. Es haber nacido en Arabia o haberse eh, influido por la cultura árabe, idioma, libros, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones, ¿a dónde van? Volvemos al problema original de esta charla, el problema de la ética y de la inteligencia. Podemos ser muy inteligentes, pero si no somos éticos, esa inteligencia podría ser peligrosa. A eso van todos esos libros que yo les dije que pronostican un futuro terrible para la humanidad si es que hubieran robots muy inteligentes, máquinas inteligentes. De alguna manera hay gente que piensa que la inteligencia conduce a la maldad, porque piensan que los criminales son muy inteligentes. Eso no es cierto, hay criminales estúpidos. Muchos de los psicópatas van dejando huellas para ser atrapados, porque es como un juego para ellos. Entonces van dejando huellas, ¿sí? Ustedes habrán leído en muchos libros policiales sobre esto, pero hay algo que a lo mejor los psicoanalistas podrían estar interesados en eso. Me imagino que algún psicoanalista que habla de todo y piensa de todo, eh, podría interesarse, podría interesarse en esto. ¿Por qué muchos psicópatas dejan huellas para ver si los atrapan? Es como un juego. Sí, yo estoy matando a esta persona y la violé a esta mujer y la maté y la partí en varios pedazos y los pedazos los puse en varios lados. A ver si me encuentran. Estoy dejando algunas pequeñas huellitas por acá, por allá, por allá, por allá. A ver si son capos y me encuentran. Y yo pienso que si la cosa va por ese lado, es posible que muchos psicópatas hasta se sienten felices cuando los encuentran porque dicen, ah, qué bien, porque hay muchos psicópatas que quieren finalmente que alguien sepa que ellos han hecho esos crímenes. Él piensa que los demás van a pensar que él es muy inteligente para haber hecho esos crímenes y que es muy caperuso. Entonces deja pequeñas señales, pequeñas huellas para que lleguen hasta él. Y finalmente si llegan, dicen, ah, usted fue el que hizo esto. Sí, yo fui. Qué bien que me hayan encontrado alguna vez. Y él se siente feliz, piensa que la gente lo va a admirar como un tipo malo, él sabe que eso está mal, un tipo hiper malo, pero admirado. Dentro de las cárceles, a veces hay chicos jóvenes que están a veces encerrados con criminales mayores, y los jóvenes encarcelados admiran a los mayores porque han hecho determinado tipo de fechorías. Admiran a tipos que han sido supercriminales, admiran a tipos que han logrado establecer una red de tráfico de algo, los ven como tipos muy importantes que a lo mejor dirigen sus fechorías desde dentro de la cárcel, y esas cosas se han comprobado también. Y hay chicos jóvenes que los admiran.
No me acuerdo dónde, pero leí en alguna parte que se le preguntó a algunos chicos jóvenes de la cárcel qué quisieran hacer cuando salieran de la cárcel. Y algunos decían, quisiera ser como tal persona, es decir, como un tipo, un maleante que estaba en la cárcel por haber hecho determinadas cosas y que era un capo, digamos, capo de narcotráfico, capo de X cosas. Y el chico quería ser como él. Dice, no, pero cuando salgas podrías estudiar en la universidad, esto, podrías hacer cosas, sí, cuando salgas. Y él, no, si salgo quisiera ser como esta persona, esta es la persona que admiro. Eso nos crea un problema. ¿Cómo vas a dejar salir de la cárcel a un chico que tiene como ideal ser un delincuente como un delincuente que está en la cárcel? Eh, Esas cosas se producen. Así que esta parte oscura, sombría de la humanidad es la que deberíamos preguntarnos cómo se puede superar, cómo se puede cambiar. La gran pregunta, cuando se dice explorando los mecanismos de la inteligencia, cuando se dice vamos a sondear de qué trata la inteligencia, cómo funciona el cerebro, podríamos llegar, esto lo hago como pregunta nada más, chicos, ustedes no lo saben, yo tampoco, pero hago la gran pregunta, si llegamos a sondear bien cómo funciona el cerebro, cómo funciona la inteligencia, cómo funcionan las personas, para que hagamos robots parecidos, podría ser que podamos cambiar esta cuestión de la ética y que la cuestión de la ética quede reducida a un problema simplemente neurológico o un problema genético. Tratar de que una persona en lugar de ser XXXY sea XY nada más. Es decir, que haya una genética más ordenada, que no hayan genes de más o de menos. Eh, ¿Será que llegamos a eso? ¿A que cambiaremos a las personas biológicamente para que los crímenes ya sean imposibles? No sé, es una pregunta que hago, pero eh, esto les marco que en la materia voy a ir preguntando siempre acerca de este problema ético. A mí me interesa mucho la ética, mucho, cada vez más, eh, porque la ética es lo que nos marca como seres humanos para tener un mundo mejor o peor. Entonces, esta filosofía de la ética es lo que también vamos a ir trabajando en algunos autores y especialmente al final. Eh, Entiendo, por ejemplo, que a Maturana le interesaba mucho la ética y yo voy a estudiar a Maturana cuando lo veamos en estos aspectos, qué es lo que Maturana piensa de que los seres humanos podemos hacer para tener una sociedad mejor que la que vivimos. Por lo tanto, este autor y el otro autor que vamos a estudiar después, Harari, eh, que Harari es casi un, uno de los pocos genios que tenemos actualmente, eh, con libros muy interesantes, le hacen reportajes interesantísimos, el hombre que es capaz de responder cualquier pregunta que le hagan acerca de cualquier cosa. Harari es historiador, pero ha hecho libros sobre el futuro también. Y cuando veamos a Harari, veremos que Harari también tiene una idea al final de su librito 21 lecciones para el siglo XXI. eh, Harari habla sobre ética también al final y habla sobre meditación también. Él practica una meditación todos los días. Eh, Así que bueno, chicos, la idea es que yo quiero que primero lean este libro de Vilinskis. Vilinskis, yo quiero que lo lean en un sentido que también Vilinskis ha puesto algunos cuestionamientos éticos, ojo, hacia el final del libro. ¿Será posible que hagamos esto? ¿Sería deseable que hagamos esto, esto, esto? Ahora, con Bilinkins ustedes pasan de Alvin Toffler a la actualidad, ¿sí? Y una previsión para el futuro. Y después con Harari vamos a ver las mismas cosas, pero más ampliadas, con más proyecciones de investigación, que tiene que ver con muchas clases de investigación, y también una proyección hacia el futuro. En fin, esta es la cuestión hasta ahora. Yo creo que ustedes deben entender bien esto. La fe no 2 que yo doy
Ya no es la FENO2, ya no es la fenomenología, pero sí es. Esta contradicción aparente se resuelve así. Yo les dije, antes había FENO1 y FENO2, y alguna vez yo di las dos materias y las tenía muy ordenadas, para empezar con Husserl y terminar con Ronald Lane y toda la antipsiquiatría y todas las novedades que había en psicoterapia. Pero después nos dividimos y un docente dio la FENO 1, yo la FENO 2, pero el docente que dio la FENO 1 agarraba todos los contenidos y los mezclaba. Entonces yo me quejé, pero no podía hacer nada, porque él ya había rendido examen de competencia para la FENO 1, así que tuve que dejar que ese docente mezclara todo. Entonces pedí permiso para cambiar el programa de la FENO 2, y lo cambié como lo estoy haciendo ahora. Entonces me permitieron cambiarlo y yo di examen de competencia para la FENO 2, lo gané. Entonces yo soy titular en la FENO 2, soy titular en psicología social también. Entonces cambié la FENO 2, pero una cosa que siempre les repito cada semestre, a pesar de que lo que yo doy es muy diferente de lo que daba antes, con respecto a Line, filosofía fenomenológica, clínica, todo aquello, yo llegué a crear la materia clínica fenomenológica, y para hacer un nuevo plan de estudios la borraron en una de las sesiones en las que yo no estuve. Algunos enemigos míos borraron la clínica fenomenológica. Ustedes pueden pensar que yo soy un buen tipo que no debería tener enemigos. Les aclaro, los buenos tipos son los que más enemigos tienen, porque nadie quiere a los buenos tipos, ¿sí? La gente quiere a los malos tipos, no los buenos. Entonces, hubieron malos tipos que borraron esa materia, lo cual es una estupidez, porque con psicología clínica fenomenológica hubiera la fenomenología como línea de investigación, hubiera podido aspirar a estar también en los cursos superiores, ¿no es cierto? Y poder tener trabajo clínico, ¿no es cierto? Como los psicoanalistas, hacer una clínica de un año en alguna institución, pero bajo la línea fenomenológica. Sé que algunos alumnos lo hicieron, algunos alumnos eh, estaban haciendo su último curso, estaban haciendo ya trabajo en hospitales, ¿sí? Eh, estaban en el internado y hacían clínica, que era clínica psicoanalítica. Pero en realidad algunos de ellos, un grupo de ellos, no creo que todos lo hayan hecho, me contó que ellos no sabían qué hacer en la clínica, es decir, en el hospital, porque el psicoanálisis lacaniano no los había entrenado para eso. Entonces utilizaban mis lecciones de clínica fenomenológica, mis libros, mis apuntes, todo, y con eso enfrentaban los problemas que tenían que enfrentar en el hospital, y después le contaban al docente la versión, pero en versión psicoanalítica. Les dije que no estaba bien que hicieran eso, que no era honesto, pero bueno, les comento esto como para que entiendan que mis lecciones de clínica fenomenológica sí tenían resultados concretos. No era una materia puramente teórica, ¿sí? Las críticas que yo les suelo hacer a los psicoanalistas es que es algo muy abstracto y que es difícil concretar una verdadera clínica a partir del psicoanálisis, ¿sí? Yo puedo leer mucho psicoanálisis y hay cosas interesantes, uno puede especular muchísimo, pero el aterrizaje es lo que yo veo difícil. No veo que la clínica psicoanalítica realmente tenga un verdadero aterrizaje como para curar pacientes. Yo he curado pacientes, ¿sí? La fenomenología a mí me ha servido para curar pacientes. Yo no sé si la clínica psicoanalítica sirve para curar pacientes, tal vez sí, porque además hay pacientes que se curan solos, no importa si el psicólogo es conductual, si es psicoanalista, si es fenomenólogo, no importa, a veces hay lo que se llaman las remisiones espontáneas. Hay personas que tienen un problema y solamente con el hecho de que alguien los escuche, ellos mismos relaboran su problema, solucionan, relaboran, siguen adelante, porque lo que necesitaban era alguien que los escuchara nada más, y sin necesidad de tomar medicamentos, nada. Entonces, eso se suelen llamar remisiones espontáneas. Espontáneamente, el problema que había desaparece.
y no es porque el psicólogo haya sido malo o bueno de tal línea o tal otra línea, simplemente un tipo que escuchó, ya. Y dijo 3 o 4 cosas que pueden ser positivas. Pero bueno, a donde voy es a que esta fenomenología 2 que yo estoy haciendo, como ustedes ven, no está conectada con la Feno 1, ¿no es cierto? Eh, yo quería que de la Feno 1 se pasara a la clínica fenomenológica, que la borraron, y que la Feno 2 sirviera para lo que está sirviendo ahora, que yo les digo, es para sumergirse en todo lo que es ciencia, tecnología, política, crítica, ¿sí? Y que todo esto sirva para que con una mente muy amplia uno pueda ser un psicólogo que pueda realmente ser ético como psicólogo. ¿Por qué? Porque acá viene el problema, chicos. Si un médico hace una mala praxis, en muchos casos se puede demostrar, usted hizo una mala praxis y se le puede quitar el título, se lo puede mandar a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero hay una mala praxis del psicólogo, se puede demostrar que un psicólogo hizo una mala praxis. Es difícil esto. Para empezar, las sesiones clínicas entre el psicólogo y su paciente son secretas, porque no se puede revelar lo que el paciente dice, ¿no es cierto? Esas sesiones son íntimas entre paciente y terapeuta. Entonces el terapeuta no puede decir las cosas que le dijo el paciente, no puede revelar. Pero si no puede revelar eso, ¿qué sucede? El paciente dice, pasó esto, así, así, así. El psicólogo dice, no, no pasó, pasó de otra manera. La única forma en que el psicólogo podría defenderse en ese caso es grabando todas las sesiones. Entonces, en una sesión grabada, visual y auditivamente, un juez puede decir, estoy viendo y escuchando otra cosa que la que dijo el paciente, acá el psicólogo es el que tiene razón. Bien, pero sucede que si grabamos las sesiones, el paciente sabe que entonces ya no hay esa intimidad, porque el psicólogo dice, lo que usted me diga nunca va a ser repetido. Y hasta tal punto que fíjense las contradicciones. Si un psicólogo o si un médico habla en un juicio cosas que eran íntimas del paciente, el juez puede desautorizar y puede castigar al profesional por haber dicho cosas que no tenía que decir, que eran intimidad del paciente. Es decir, el psicólogo o el médico no puede gratuitamente levantar una promesa de intimidad, una promesa de silencio, ¿no es cierto? El psicólogo es un profesional que tiene que hacer silencio acerca de las cosas que escucha de su paciente. Entonces, ¿qué tiene que decir el psicólogo? Técnicamente hablando, esto y esto, pero no personalmente. Es decir, el psicólogo no habla personalmente del paciente, sino que puede dar algunas indicaciones técnicas. Si no, el juez se la agarra con él también. Por eso es muy difícil la pretensión nuestra como psicólogos clínicos. Es muy difícil. Y la pregunta es, ¿cuál es el futuro de los psicólogos? Con todo esto que estamos hablando. ¿Los psicólogos tenemos futuro en este mundo futuro el que yo les estoy mostrando? La fe nos va a explicar un futuro en el cual los psicólogos no tenemos ningún espacio. Si según Harari hasta los médicos pueden desaparecer reemplazados por computadoras, es posible que los psicólogos también tengamos que desaparecer reemplazados por computadoras. Esta es una de las muchas cosas que yo quiero que ustedes piensen, chicos. Yo no quiero que ustedes lean lo que yo les doy solamente para leerlo y dar examen. Yo les doy libros, les doy lecciones para que ustedes piensen. Lo más importante en este mundo es pensar, porque actuar como idiota es fácil. Hay muchos idiotas en este mundo. Se supone que los que no son idiotas son admitidos en la universidad. Entonces la gente que se admitía en la universidad no es idiota, a menos que tenga vocación de ser idiota. Entonces, si ustedes no son idiotas, cosa que yo creo, ustedes tienen que
leer bien mis libros, estudiar bien mi materia, pero para interrogarse, para cuestionarse. Mi materia no es solamente para que estudien, sino para que ustedes personalmente se cuestionen. Yo los quiero cuestionar a ustedes. Quiero que ustedes se cuestionen. Y si después de ese cuestionamiento alguno me dice, Mario, me he cuestionado bien y me parece que no tengo la capacidad para ser psicólogo, voy a ser ingeniero. Ah, ya, listo. ¿Mm? O alguien me dice, Mario, gracias a tus clases de fenomenología he reflexionado y creo que voy a hacer esta línea que me interesa mucho. Ah, ya, bien, ¿no es cierto? Hay muchos alumnos que se me han acercado, ya cuando se están por recibir, me dicen, Mario, siempre me he acordado de tus clases de feno y por eso he escogido esta especialidad, o he hecho esta cosa, o esta otra cosa, ¿no es cierto? Algunos míos que han viajado a Europa, que han hecho maestrías, doctorados, luego han venido, han charlado conmigo, me han agradecido, me han regalado un ejemplar de su tesis de doctorado o de las maestrías. Y recuerdan mis clases y me dicen en qué punto de sus vidas algunas de mis clases marcaron alguna cuestión interesante para que ellos reflexionen y elijan o hagan lo que tienen que hacer. Listo, bien, esto es todo por hoy, chicos. Les repito, o si no se los dije antes, se los digo ahora, las preguntas que ustedes me quieran hacer sobre mis clases, las pueden escribir, por favor, porque este método de online es un poco complicado. Entonces ustedes hagan las preguntas y mi amigo Luis, que me está dando una gran mano con este asunto de las clases, él me va a pasar las preguntas, yo las voy a contestar también por escrito y ustedes ya van a tener una respuesta sobre eso. ¿Listo? Listo, terminamos la clase. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Licen. Gracias, Alicia, hasta luego. Gracias, Listen. Hasta luego. Hasta Que luego, tengan un Lice. buen día.